A ver, ¿qué pueden tener en común la tapa de un bote de mermelada que no hay manera de abrir y un puente gigantesco? Pues aunque no lo parezca, una fuerza invisible, pero boa superpotente, que le da forma a nuestro mundo. Hoy vamos a conocerla a fondo. Es el truco de cocina de toda la vida, ¿verdad? Tan común que casi nunca nos paramos a pensar en la ciencia que hay detrás. Y no es que de repente tengamos más fuerza, no, es física en estado puro. La respuesta, como decía, está en el calor, en cómo afecta a las cosas a un nivel que no podemos ver a simple vista. Así que vamos a sumergirnos en este fenómeno, que es realmente fascinante. Vale, para entender el misterio de la tapa, primero hay que tener claro el concepto clave de hoy. Dicho de forma sencilla, es un principio casi universal. La mayoría de las cosas, cuando se calientan, se hacen más grandes, se expanden. Y al contrario, claro, cuando se enfrían, se encogen. A este fenómeno se le llama dilatación o expansión térmica. Pensemos en los átomos de un objeto como si fueran, no sé, gente en una habitación muy llena. Cuando hace frío están todos quietecitos y muy juntos. Pero en cuanto sube la temperatura, les entra energía, empiezan a vibrar con más fuerza, a moverse más y necesitan más espacio, ¿verdad? Pues eso mismo. El resultado es que todo el conjunto, el objeto en sí, ocupa más espacio, se expande. Hay un experimento clásico que lo deja clarísimo. Al principio tenemos una esfera de metal que pasa perfectamente por un anillo, sin problema. Pero, ¿qué pasa si la calentamos? Pues que sus átomos, como decíamos, se agitan, se separan un poquito y la esfera crece de tamaño y de repente, ¡zas!, ya no cabe. Eso es la dilatación térmica en acción, pura y dura. Ahora bien, y aquí viene lo interesante, no todos los materiales se comportan igual ante el calor. Cada uno tiene, por así decirlo, su propia personalidad térmica. Y esa diferencia es medible. Exacto. Algunos materiales son súper expansivos, se estiran un montón con un poco de calor, mientras que otros son mucho más discretos, apenas cambian. Esta característica es como una huella dactilar de cada sustancia. Y en física, para medir esta personalidad se usa un valor muy concreto, el coeficiente de dilatación lineal. Se representa con la letra griega alfa y en resumen nos dice cuánto se estira un material por cada grado de temperatura que sube. Un alfa alto significa que se expande mucho, un alfa bajo que se expande poco. Sencillo, ¿no? Y fijaos en la tabla, porque la diferencia es brutal. El aluminio, por ejemplo, tiene un coeficiente de 24. El vidrio Pyrex, en cambio, solo 3. ¿Qué significa esto? Pues que si calentamos los dos a la vez, el aluminio se va a expandir 8 veces más que el Pyrex. Esta diferencia es clave, no solo en ingeniería, sino también, como veremos, en nuestra propia cocina. Y aquí tenemos un caso de compatibilidad perfecta, casi de pareja ideal. Fijaos, el acero y el hormigón tienen prácticamente el mismo coeficiente de dilatación. Esto es una casualidad increíblemente afortunada, porque significa que cuando los usamos juntos, en el hormigón armado, se expanden y se contraen a la vez con el calor y el frío. Van a una, y así se evitan grietas y roturas. Gran parte de la arquitectura moderna se sostiene literalmente sobre esta feliz coincidencia física. Claro, porque esta propiedad no es solo una curiosidad de laboratorio. Para nada. Es un factor importantísimo que hay que tener en cuenta en la ingeniería y la construcción a gran escala. Y aquí va una pregunta conmigo. ¿Qué pasa si a los ingenieros se les olvida tener en cuenta esta fuerza? Las consecuencias pueden ser, bastante espectaculares. Pues pasa esto. Si se montan unas vías de tren pegadas, sin dejarles ni un milímetro, cuando llega un día de mucho calor, el metal se expande. ¿Y a dónde va? No tiene a dónde ir. La fuerza es tan bestial que el acero se retuerce, se dobla, creando una situación peligrosísima. Por suerte, la solución es muy ingeniosa y bastante sencilla. Se dejan unos pequeños huecos, lo que se conoce como juntas de dilatación. Básicamente es darle al material un poco de espacio para que respire, para que pueda crecer y encogerse con la temperatura sin crear tensiones peligrosas. Y una vez que se conoce el truco, estas juntas se ven por todas partes. Ese sonido tan característico, ese clac-clac rítmico cuando se va en coche por un puente o una autopista de hormigón, esos son las ruedas pasando por encima de las juntas de dilatación. Son la prueba visible de que la ingeniería ha tenido en cuenta esta fuerza tan poderosa. Y ahora, con todo esto que hemos aprendido, volvemos a la cocina para resolver otro misterio muy común. ¿Por qué a veces, al echar agua hirviendo en un vaso normal, de repente, ¡crack!, se rompe? A más de uno le habrá pasado. Y la respuesta, una vez más, está en la dilatación.
Aquí, la clave de todo es la velocidad. Cuando el agua hirviendo toca la parte de dentro del vaso, esa capa de vidrio se calienta y quiere expandirse de forma inmediata. Pero claro, la parte de fuera del vaso sigue fría, a su tamaño original. Así que se produce una lucha. El interior quiere crecer y el exterior no le deja. Y esa tensión es tan grande que al final el vidrio no aguanta y se rompe. Y aquí, el famoso coeficiente de dilatación nos da la solución. Fijaos en la gráfica. El vidrio Pyrex tiene un coeficiente súper bajo. Se expande 3 veces menos que el vidrio normal. Y esa pequeña diferencia es lo que separa un vaso intacto de uno hecho añicos. Exacto. Por eso, cuando echamos agua hirviendo en un recipiente de Pyrex, la diferencia de expansión entre el interior y el exterior es mucho más pequeña. Se genera mucha menos tensión interna y, por tanto, no se rompe. No es que sea más fuerte en el sentido clásico, es que es mucho más estable ante los cambios bruscos de temperatura. Es más tranquilo. Así que ya lo vemos. Al abrir ese frasco rebelde con agua caliente, al cruzar un puente o al usar un recipiente de Pyrex, estamos viendo en directo la actuación de una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza. La pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos el principio, ¿en qué otros lugares inesperados la vamos a encontrar a partir de ahora?